Digital disruption can transform an industry overnight. At the same time, customers are expecting more and more personalized interactions with technology. As competitive and consumer demands continue to evolve, digitization offers real opportunities for faster growth and greater productivity. But to be successful, companies must make digital investments wisely, be clear about their goals, and carefully manage change among employees. At S4DI, we set clear outcomes and specific performance metrics to help you build the right digital strategies to drive results that relevant the future. We provide strategic advice from the design phase onward to help digital rollouts stay on or get ahead of plan and budget. En el mundo empresarial actual, la disrupción digital puede transformar una industria de la noche a la mañana. Al mismo tiempo, los clientes esperan interacciones cada vez más personalizadas con la tecnología. A medida que las demandas competitivas y los consumidores continúan evolucionando, la digitalización ofrece oportunidades reales para crear crecimiento más rápido y una mayor productividad. Pero para tener éxito, las empresas deben realizar inversiones digitales de manera inteligente, tener claros sus objetivos y gestionar cuidadosamente el cambio entre los empleados. En S4DI, Strategy for Digital Innovation, establecemos resultados claros y métricas de desempeño específicas para ayudarlo a construir las estrategias digitales adecuadas para impulsar resultados que redefinen el futuro. Asesoramiento estratégico desde la fase de diseño en adelante para asegurar que los lanzamientos digitales se mantengan o se adelanten al plan y al presupuesto. Bueno, pues muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Daniela Piedra y soy parte del Departamento de Mercadeo de S4DI y seré yo la encargada de moderar este webinar llamado La importancia de implementar una estrategia de transformación digital en tu organización. Quiero proceder a saludar a todas las personas que nos están acompañando de manera virtual en este webinar organizado por S4DI, quien apoya constantemente a sus clientes en la ruta hacia la transformación digital e innovación de sus empresas. En la era de la transformación digital, quiero comentarles que cada vez más empresas comprenden que la centralización en el cliente es la mejor forma de resolver los problemas complejos y de enfrentarse a este nuevo cambio. Quiero presentarles a nuestro expositor del día de hoy, Julio Córdoba, nuestro ingeniero, quien tiene una maestría en administración de empresas, es especialista en innovación con más de 20 años de experiencia en la gestión tecnológica en el mercado financiero latinoamericano en organizaciones como el Bacredomatic, Promérica, Da Vivienda, Colpatria, entre otras. Julio ha dirigido innovación para clientes en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México, Colombia, Ecuador y Florida. Tiene una amplia experiencia en implementación de buenas prácticas tales como lo que es Customer Experience, Design Thinking, Scrum, Canva, Agilismo Escalado, es máster en Administración de Empresas, con énfasis en mercadeo. Además es especialista en gestión de la innovación y el cambio y es máster en Ingeniería de Software e Ingeniería en Computación. Bienvenido, Julio, es un honor que estés con nosotros el día de hoy. Gracias, Daniela. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, claro, te escuchamos súper bien. Perfecto. ¿Y están viendo mi presentación correctamente? Correcto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. La idea de este ratito es pues poder compartir un poquito sobre la experiencia que hemos tenido en S4DI para implementar una estrategia de transformación digital y por qué es importante, ¿verdad? Vamos a revisar algunos aspectos importantes sobre las razones por las cuales usted como organización debe tener una estrategia debidamente formulada. Siéntase en la libertad de escribir las preguntas que deseen en el momento que la tengan. Daniela nos va a apoyar con la recopilación de esas preguntas, ¿verdad? No se esperen hasta el final porque después se les olvida.
hagan la pregunta de inmediato y Daniela la va a ir, las va a ir recopilando para atenderlas al final. Entonces, vamos a dar inicio con este webinar y vamos a empezar conversando un poquito sobre estas dos flechitas que vemos acá. Voy a cambiar acá, a mí me gusta un poco rayar. Si vemos por acá, tenemos a nuestra estrategia corporativa, ¿verdad? Que va con un rumbo bien definido. Pero resulta que ahora vinieron algunos por ahí, ¿verdad? Y nos dijeron, mire, es que usted tiene que hacer una transformación digital. Esto lo hemos hecho cada 3 años, cada 5 años, cada año, y lo traemos de manera cíclica, esa planificación estratégica. Sin embargo, por ahora, por ahí vinieron algunos que nos dijeron, mire, es que usted tiene que tener una estrategia de transformación digital. Y nos hicieron toda una evaluación y nos dijeron, esto es lo que usted tiene que hacer como transformación digital, pero nos dejaron la estrategia corporativa viendo para un lado y la estrategia de transformación digital viendo para otro. Esto es una situación que si le está sucediendo a usted, no se preocupe, es una situación que le está sucediendo a muchas organizaciones, no solamente a ustedes en su organización les está pasando. Esta es la situación que nos encontramos día con día en S4DI cuando conversamos con los tomadores de decisiones y aquellos que tienen que alinear esa estrategia. Resulta que tenemos una estrategia debidamente definida, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Pero resulta que por ahí vino una empresa, y ahí puse algunas de las que nos hemos encontrado, ¿verdad? Vino KPMG, las Big Four, ¿verdad? Vino PricewaterhouseCoopers, vino Deloitte o Ernst & Young. Hizo un trabajo muy bueno, no voy a decir que no es un trabajo muy bueno, pero luego nos pusimos a pensar, ¿y cómo llevamos eso a nuestro plan anual operativo? ¿Verdad? ¿Y cómo decimos, verdad? ¿Cómo pasamos de esta estrategia corporativa, cómo la unimos con esta estrategia de transformación digital y a su vez con este plan anual operativo? ¿Verdad? Entonces, esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo hoy día. Realmente sabemos cómo esta estrategia corporativa se alinea a mi estrategia de transformación digital y mi estrategia de transformación digital junto con mi estrategia corporativa se alinea con mi plan anual operativo, porque puede ser que ya yo tenga un plan anual operativo y entonces, ¿qué hago con mi estrategia de transformación digital? ¿Cómo la inserto dentro de este plan, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver algunas premisas básicas que debemos tener en el momento de ir incorporando nuestra estrategia de transformación digital dentro de nuestra estrategia corporativa y por ende dentro de nuestro plan anual operativo. Entonces, yo creo que todos ustedes están clarísimos que una organización digital en estos tiempos está basada en estos 5 pilares que ustedes pueden ver acá. Todo el tema de el cliente en el centro de mi cadena de valor, ¿verdad? Donde yo con mi cliente estoy co-creando valor, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo ven aquí, el otro pilar es la creación de valor. De nada me sirve a mí que me entreguen procesos con buenos resultados y esos procesos con buenos resultados no me agregan valor. Es parte de una organización digital. El cliente tiene que recibir ese valor. Ahora bien, vean qué interesante y vean quién viene aquí a la derecha. Viene nuestra competencia. Y ahora van a ver cómo la interacción de este valor con la competencia o de nuestros clientes con la competencia no necesariamente es algo prohibido, ¿verdad? Anteriormente esto era un tabú, ¿verdad? De que mis clientes no deberían relacionarse con mi competencia, pero vamos a ver cómo en una organización digital, ¿verdad? En una organización que realmente está basada en temas digitales, la competencia no solamente es alguien que me quita mis clientes, sino es alguien con el cual yo podría co-crear valor y agregarle todavía mucho más valor a mi competencia. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Cada una de estas
las vamos a ver en detalle. Después de eso están los datos, lo considerado el petróleo del siglo XXI. ¿Qué quiere decir el petróleo del siglo XXI? Bueno, esa va a ser la gasolina, va a ser el motor que va a mover las organizaciones. Y cuando digo el motor que van a mover las organizaciones, estoy hablando de que no existe una estrategia de transformación digital sin que existan iniciativas que trabajen de forma analítica con los datos. Estos datos no es por almacenarlos, no es por hacer un big data o un data warehouse, no. Es porque estos datos me tienen que entregar ¿qué? Me tienen que entregar valor, me tienen que hacer conocer a mis clientes y me tienen que hacer conocer a mi competencia. Entonces, esta muletilla que todo el mundo repite con datos, no es por vender una solución de BI, no es por vender, no, es porque realmente estos datos tienen que agregar valor. Si estos datos no agregan valor, esos datos no es necesario recopilarlos, ¿ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, no menos importante, está el tema de innovación, que bueno, obviamente al estar hablando de transformación digital, pues todo el mundo se le viene a la mente, pues innovar. Por supuesto que sí, innovar es parte o es un pilar de cualquier organización digital. Sin embargo, la innovación que no llega al cliente y agrega valor, no es una innovación que sirva para algo. Entonces, vean cómo casi todos, más bien en este caso la afirmación es, todos están relacionados con mi cliente y con el valor. ¿Por qué? Porque esta innovación es la que me va a permitir a mí saber hacia dónde quiere ir mi organización, hacia dónde quiero ir como organización basado en la información que me dan mis clientes. ¿Dónde está esa información? Está en los datos. Y por ende, entonces, también hay una relación acá para poder saber hacia dónde yo quiero ir. Las viejas escuelas de administración de empresas, no digo que estén malas, solamente que son antiguas, hablaban de una estrategia top-down, ¿verdad? Es decir, los ejecutivos se reunían, definían la estrategia y lo bajaban a toda la organización. En estas épocas de transformación digital, y aquí viene un elemento disruptivo porque es un elemento que va a costar que se logre implementar, y es que las empresas deben basar su estrategia ahora de bottom up, es decir, de abajo hacia arriba. Y cuando digo abajo, abajo lo que estoy hablando es de mis colaboradores, de mis clientes e incluso de mis proveedores y mi competencia. Entonces, desde esas bases, yo voy a ir generando la estrategia y subiendo hasta la alta gerencia, donde se van a tomar las decisiones sobre a dónde quiero ir. Aquellos nuevos servicios basados en un portafolio de servicios que un gerente se inventaba sentado en un escritorio, esos portafolios deben dejar de existir. ¿Por qué? Porque sentado en un escritorio no sabemos si esto es lo que nuestro cliente quiere. En cambio, si yo voy a las bases y hago un Gemba Walk, por ejemplo, con mis usuarios finales, ¿verdad? Con mis usuarios externos, y me doy cuenta de qué es lo que mi cliente está demandando, entonces yo voy a tener una gran cantidad de datos acerca de por dónde quiere innovar mi cliente, ¿verdad? Para agregar valor, y eso es lo que me va a ir definiendo una estrategia. Entonces ustedes ven cómo en esta arañita que acabamos de crear ahí, se ve una gran cantidad de relaciones para poder crear la estrategia. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a ver ahora para cada uno de ellos cómo se puede, o más bien primero, antes de ir al antes y el después, vamos a ver cuáles son esos temas estratégicos que nosotros debemos tratar en cada uno de estos pilares. El primero, muy simple, yo tengo una gran cantidad de clientes, esos clientes van a tener, o sea, yo los voy a tener agrupados, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una red de clientes, ¿verdad? Una gran cantidad de clientes, cada nodo de esta red es un cliente, y las relaciones que puedan existir entre ellos, yo necesito aprovecharlas.
¿De acuerdo? Entonces va a ser muy importante que yo tenga los datos suficientes para conocer esa red de clientes. El siguiente punto de competencia tiene que ver con la construcción ya no de soluciones, sino con la construcción de plataformas. Y cuando estoy hablando de plataformas, lo que estoy diciendo es que yo perfectamente podría crear, yo, Banco Tres Patitos S.A., podría crear una plataforma en donde está el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular, ¿verdad? Y yo ahí como banco me incluyo en una solución ya no solo mía, sino en una gran plataforma que le permite a mi cliente relacionarse conmigo, pero también con mi competencia. ¿Y por qué es que se quiere eso? Ahora más adelante, cuando veamos competencia, vamos a ver la importancia de dejar de construir específicamente soluciones para mi empresa y construir plataformas de cara a mi cliente. El siguiente tema estratégico es el tema de los datos. Y yo creo que aquí ya ustedes, todos los que están hoy acá presentes, tienen muy claro que los datos son los nuevos activos estratégicos de mi organización, ¿verdad? Esto lo empezaron los bancos hace, no sé, 15 años con el análisis de sus clientes a través de los datos que tenían por cada una de sus compras, pero ahora ya no es un tema solamente de las áreas financieras, sino es un tema de todos tenemos que analizar, hasta la tienda que vende productos de limpieza, hasta la tienda que vende productos que vende abarrotes, toda esa información con la cual yo puedo tomar decisiones, ¿verdad? Ojo que eso es lo vital de los datos, es que yo pueda convertir esos datos en activos que me permitan tomar una decisión. Me voy por aquí, me voy por allá. ¿Ok? Otro tema estratégico que debe estar en nuestro plan estratégico es innovar vía la rápida experimentación. ¿Qué significa innovar vía la rápida experimentación? Esto significa que yo debo permitir a los equipos que están trabajando, que ellos generen ideas y en periodos cortos de tiempo experimenten. Esto trae un cambio de paradigma en el tema de innovación a nivel corporativo, porque muchas veces queremos innovar para sacar el producto estrella que nos catapulte como la empresa líder en el área X. Pero no nos damos cuenta que muchas organizaciones que han hecho eso, llámese Apple, llámese el mismo Microsoft, previamente han tenido experimentos fallidos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de Windows 3.1 y después que pasó al Windows 95. Seré yo tal vez el único que me acuerde por un tema de edad, pero entre esos dos hubo una versión de Windows 3.11 que fue un total fracaso. Y ese Windows 3.1 lo que hacía era una conexión a red, que en su momento eso era como la última moda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Detrás de todo gran producto o servicio que nosotros vendemos, siempre han existido experimentos fallidos. Entonces, la innovación, aquí lo que nos quiere decir es, permita que sus equipos fallen. Eso sí, no deje que un proyecto dure 6 meses y para darse cuenta que falló a los 6 meses, ¿verdad? O sea, haga experimentos de 2 semanas, tipo sprint con Scrum o tipo también sprints de diseño con Design Thinking, ¿verdad? Y experimente en 2 semanas y diga en 2 semanas si ese prototipo podría ser válido o podría no ser válido. Y por último, el valor, no menos importante, obviamente, ¿verdad? ¿Qué pasa con las empresas que no tienen en sus temas estratégicos la adaptación de su propuesta de valor? Esa propuesta va a quedar obsoleta en 3, 4, 5 años a lo mucho. Entonces, ¿qué le ha estado pasando a muchas de las empresas que después de la pandemia no han podido abrir sus puertas? Y digo después de la pandemia, del pico más alto de la pandemia, ¿verdad? Porque todavía estamos en pandemia. Pero, ¿por qué no han podido? Porque siempre se enfocaron en su propuesta de valor actual. ¿Qué hago yo actualmente?
genero telefonía, genero electricidad, genero educación continua. ¿Qué es lo que yo genero en este momento? Pero el tema estratégico aquí no es qué genero hoy, es qué voy a generar mañana, en 2 años, en 3 años, qué es lo que yo voy a generar. Yo no sé si aquí hay personas de la academia, pero en la academia con todo este tema del tema de la pandemia, nos hacemos una gran pregunta si ese tema de volver a las aulas realmente es necesario, si tenemos un año de estar sin ir a las aulas, ¿verdad? Entonces, ojo con esa adaptación de la propuesta de valor, porque podría ser que entonces ahora todas las universidades que iban presenciales, ¿verdad? Ya ahora presencialmente solo van un número muy reducido para cursos muy específicos, pero todos los demás son virtuales, ¿verdad? Y ojo, entonces esto le trae competencia a una universidad que antes todo era virtual. No sé, imaginémonos una universidad a distancia, ¿verdad? Una universidad como la UNED, por ejemplo, que ha sido siempre de educación a distancia, donde tal vez el contacto no es semana a semana o día a día en las aulas, sino que es un tanto diferente, una propuesta de valor diferente, pero resulta que en determinado momento se vio invadida por un montón de otras universidades que no tienen para nada el mismo modelo, pero que lo venden como si tuvieran el mismo modelo, ¿verdad? Entonces ahora usted ve a la Universidad Patito diciendo de aproveche nuestra educación a distancia. No es educación a distancia lo que venden, pero recuerden que al final eso es lo que le venden al consumidor. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué debe estar pensando en este momento la UNED, por ejemplo? En esa transformación de aquí a 2, 3 años de cuál va a ser mi nueva propuesta de valor, cómo voy a adaptar esa propuesta de valor a los cambios que se dan. Y ojo que esto lo vemos potenciado con la pandemia, ¿verdad? Un día de estos hacían una encuesta de cuál era el mayor agente de cambio de su organización, que si eran los altos directivos, que si eran los mandos medios o que si eran la pandemia, ¿verdad? Y evidentemente el mayor agente de cambio que ha existido en el último tiempo en la organización ha sido la pandemia. La pandemia nos ha llevado hacia cambiar nuestra forma de ver y de hacer las cosas. Entonces, vamos a ir avanzando ahora sí, viendo para cada uno de estos pilares, vamos a ir viendo temas estratégicos y cómo debemos convertirnos desde un estado en el que probablemente estemos hacia una organización digital, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver para cada una de las áreas que tenemos dentro de los pilares, ¿verdad? Entonces, a nivel de clientes, el primer trabajo que tenemos que hacer es que tenemos que reinventar el funnel de marketing. Y ahí, Priyanka y Daniela, que son de marketing, deben estar diciendo, uy, sí, eso tenemos que hacerlo, ¿verdad? Eso lo estamos haciendo. Efectivamente, ¿verdad? O sea, nosotros, y podrán decir ustedes, bueno, pero yo no soy de marketing. Es que la transformación digital no es un tema de tecnología. La transformación digital es un tema de toda la empresa. ¿Ok? ¿Cuál es la ruta de compra de mis clientes, ¿verdad? ¿Cuál es ese camino que siguen mis clientes? ¿Cuál es ese journey que siguen mis clientes hasta que adquieren mis productos y servicios? ¿Ok? Y mis clientes, ¿cómo se comportan a nivel de redes? ¿Será que estos clientes se conectan con estos otros clientes? Esos son temas estratégicos que tenemos que analizar. Ahora, ¿cómo nos debemos ir moviendo? Debemos ir moviendo desde clientes como un mercado masivo, ¿verdad? Antes teníamos clientes como, antes decíamos, los millennials. Eso ya no se usa, ¿ok? O sea, ahora tenemos que decir, nuestros clientes son una red dinámica. ¿Y qué quiere decir que nuestros clientes son una red dinámica? Ok, que son los millennials del Valle Central, hombres entre tal y tal edad, bueno, la edad la vemos con los millennials, con tales profesiones, con tales ingresos, o sea, ya los clientes se hacen redes y yo tengo que ir agrupando distintas redes, ¿verdad? Muchas redes. Antes yo decía, están los millennials, los centennials y la generación X, son 3, ¿verdad? Ahora no, ahora ya son muchas redes,
¿Ok? Ahora, las comunicaciones. Antes yo le comunicaba a mi cliente. ¿Ok? Yo no sé si ustedes han visto, pero ahorita hay algo interesantísimo que me pasa a mí en la solución de la web en línea de VAC. Y es que cada vez que yo entro a la web en línea, me pregunta, la última vez que usted ingresó, hizo una transferencia local, una transferencia, digamos, entre cuentas de VAC. ¿Cómo fue su experiencia? Y me ponen unas caritas. Díganos en qué podemos mejorar. Eso significa que ahora tenemos que tener una comunicación en dos vías. Ya debemos dejarnos de decirle nosotros a nuestros clientes, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo, sino que ellos deberían decirnos a nosotros lo que ellos quieren que nosotros hagamos por ellos. ¿Ok? En el analógico, yo siempre le pongo a este el analógico y este el digital, ¿verdad? De una organización analógica del siglo pasado a una organización digital del siglo XXI. Dice, la empresa es el factor de influencia clave. ¿Ok? La empresa. Todo giraba en torno a mis productos, a lo que yo doy. Ahora es el cliente. Entonces, aquí viene todo el tema de customer centric, ¿verdad? Todo el tema donde yo permito que mi cliente sea el que me dé el feedback necesario de lo que él quiere como cliente. Después tenemos los flujos de valor. Antes estaban en una sola vía, ahora son recíprocos, es decir, yo no puedo crear valor solito. Para yo poder crear valor, necesito de mi cliente. Es decir, yo tengo que hacer co-creación de valor. Entonces, hay que olvidarse de que yo estoy creando valor. No. Yo, proveedor de servicios, no creo valor. Yo, proveedor de servicios, junto con mi cliente, co-creamos valor. Por eso los flujos de valor recíprocos. Y antes se hablaba de economías de escala, ¿verdad? A nivel de la empresa, y ahora se habla a nivel de economías de valor, ¿ok? ¿Cuál es la economía que más valor agregado le genera a mi cliente? Ah, es esta situación, ¿ok? Esa situación viene a nosotros, nos informan y nosotros decimos que ahora sí, en un producto o un servicio, ¿cómo lo podemos hacer? Esto viendo el pilar de clientes. Viendo el pilar de competencia, este es un pilar que cuesta comprender porque uno dice, ¿cómo me voy a abrir a mi competencia? Bien. Aspectos claves que hay que tomar en cuenta. Tenemos que dejar de pensar en un modelo basado solamente en lo que yo como organización puedo ofrecer, sino que yo tengo que pensar en un modelo de negocio donde yo estoy a la par de mi competencia entregando valor a mi cliente. Y para muestra un botón, nosotros participamos en una licitación pública, ¿verdad? Que era tan grande con uno de nuestros competidores más acérrimos, ¿verdad? Entonces, con este competidor que cumplía X y Y características, nos juntamos. Nosotros cumplíamos Z y W características, unimos nuestras fuerzas y como un efecto de red le dimos ese valor de alto nivel, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos un tren de valor competitivo. Y cuando digo un tren de valor competitivo es porque tiene varios vagones, ¿verdad? En este caso, dos organizaciones que entregan un valor de una manera más sólida, ¿ok? Entonces pasamos desde empresas definidas por la industria a competencia entre industrias. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quién es uno de los más fuertes en este momento en pagos? ¿VAC o Credomatic? O podrían decir alguien por ahí PayPal, o podría alguien decir por ahí Google, o podría alguien decir Facebook. Entonces vean que Facebook no tiene nada que ver con la industria de pagos, pero se está metiendo en la industria de pagos. Entonces ya no es una competencia dentro de mi industria, es una competencia entre industrias. Como industria nos tenemos que unir para poder competir, ¿ok? Antes se tenía una clara distinción entre socios y rivales, ahora las distinciones son borrosas. En determinado momento, este partner que yo les digo que participamos juntos en una licitación pública, en algunos momentos él es mi rival y entonces en otra licitación pública entramos como rivales. Somos empresas en libre competencia, ¿verdad? Pero en esta somos socios, entramos como partners, ¿verdad? Entonces vean la importancia de tener presente la competencia.
Luego la competencia es un juego de suma cero, o sea, o estás conmigo o no estás conmigo. En cambio, ahora los competidores cooperan en áreas clave. Puede ser que yo no tenga muy fuerte en mis servicios el área de hardware, por ejemplo. Yo no vendo hardware, no vendo servidores, esa parte no, pero mi cliente necesita una solución integral que no solamente tenga software, servicios, sino que también tenga hardware. Bueno, pues entonces me uno con una empresa que tal vez vende hardware y algo de software, ¿verdad? Que podría ser mi competidor en algunas cosas, pero que en este momento es mi aliado, mi socio, ¿verdad? Otro desde es los activos claves se mantienen dentro de la empresa y vean qué interesante, los activos claves residen en redes externas. Y para esto, el mejor ejemplo es la nube. Hace 10 años, cuando nosotros intentamos en BAC, por ejemplo, sacar a la nube ciertas cosas, la resistencia al cambio de los reguladores decían es que no se puede sacar la información de nuestros clientes a la nube, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué activo hay más importante en un banco que la información? Entonces, es el activo clave de cualquier banco. Y bueno, y cuidado de muchas otras organizaciones. Y hoy residen en una red que no es la mía, que es una nube. ¿Ok? Entonces, ojo con la importancia de que esos activos ya no es algo que yo atesoro aquí, que tengo que tener, sino que lo puedo tener en un lugar compartido con su respectiva seguridad para no poner en riesgo mi principal activo. Antes, productos con beneficios y características únicas, ahora plataformas con socios que intercambian valor. Vean qué interesante. Antes yo decía, este es mi producto, es único, nadie nadie está igual a mí, y ahora más bien yo tengo una plataforma donde sí, hay 2 o 3 colegas que dan lo mismo que yo, pero yo doy este valor agregado y aquel otro colega da este valor agregado. Si al final de cuentas hacemos esas plataformas, ¿quién sale ganando? Pues obviamente sale ganando el cliente. ¿Ok? Pocos competidores dominantes por categoría. Antes sabíamos que en una categoría X habían 2 o 3 que dominaban. En cambio ahora el ganador se lleva todo debido a los efectos de red. Como yo tengo la red de todos los clientes, incluso de la competencia, el que gana se lleva todo. Entonces, por eso es que estamos viendo que un restaurante en un lugar X, antes era una competencia, ¿verdad? En determinado momento se unieron para sobrevivir entre los dos, pero en determinado momento el más estratégico logró arrasar con toda la clientela que tenía el otro restaurante, termina quebrando al otro restaurante. Ojo, competencia no significa darle toda la información a mi competidor. No, simple y sencillamente es elegir en qué situaciones yo puedo trabajar con ellos. Bien, avanzando un poquito más, vamos a los datos, ¿verdad? Yo creo que aquí no tengo mucho que aportarles. Ustedes tienen clarísimo el nuevo valor del dato, ¿verdad? El dato en este momento se convierte en ese petróleo, ¿verdad? Tenemos que ir tomando decisiones basadas en los drivers de la gran cantidad de datos que tenemos, y que esa gran cantidad de datos no sirven de absolutamente nada si yo no tomo decisiones basadas en esos datos. ¿Ok? Entonces, antes los datos eran caros de generar. Ahora, los datos son generados en todas partes. O sea, con un celular se generan cientos de datos, ¿verdad? El reto de los datos antes era almacenar y administrar. Ahora ya no, eso está superado, esos retos superados. Ya se tiene claras las bases de datos y cómo se administran, ¿verdad? Ahora es convertir esos datos en información que realmente yo pueda sacarle un valor agregado. ¿Ok? Antes se usaban solamente datos estructurados, en lugar de pensar en un archivo de texto. Ahora los datos no estructurados deben ser usados y deben ser valorables. Es decir, yo tengo que ir a mis comentarios en Facebook, a mis comentarios en Twitter y poder mezclar esa información con mis datos estructurados de mi cliente. ¿Ok? Algo que pasa Julio, permiso. muchísimo. Disculpa que te interrumpe. Adriana Oviedo tiene una pregunta. Dice, Adelante. en este tema de datos, ¿qué pasa si aún hay procesos que están en papel o se hacen de forma muy manual o en sistemas ya muy antiguos? Bueno, sí, es una pregunta fundamental.
Cuando usted esa data todavía no la tiene digitalizada, ¿verdad? Lo primero que usted tiene que analizar es si esa información, esos datos, usted los tuviera automatizados en un sistema, le ayudaría a tomar decisiones. Si su respuesta es sí, entonces automatice eso. Si la respuesta es no, déjelo en papel. Ahora, no estoy diciendo con esto que es que vamos a dejar en papel todo lo viejo. No, lo que tenemos que hacer es revisar si realmente esos datos, al momento de yo tenerlos ya en digital, yo puedo tomar decisiones con esto. Segunda parte de la pregunta. Cuando yo tengo los datos en plataformas muy viejas, no importa la plataforma. Esto puede ser AS400, la versión más antigua, el mainframe, el más antigua, siempre y cuando yo logre sacar esos datos, extraer esos datos y convertirlos en información que sea valorizable, eso es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, yo podría tener datos en SQL Server, datos en Oracle, pero también podré tener datos en DB2 400 en el AS400. Por ejemplo, el que esté en un AS no quiere decir que no sea data súper valorizable. Lo que tenemos que hacer es los ETLs o los archivos o los mecanismos necesarios para extraer información de aquí, información de aquí, información de aquí, ¿verdad? La traigo, la monto en los respectivos data warehouse y genero los cubos para tomar decisiones. Entonces, si no está automatizado, lo importante ver si esa información al momento de tomar decisiones es necesaria para automatizar. Y si está automatizado, pero en sistemas muy antiguos, siempre y cuando el dato ayude a la toma de decisiones, tráigalo igualmente. Ok, seguimos. Cualquier otra duda ahí me dices, Daniela. Perfecto, muchas gracias. El siguiente punto es que los datos son muchas veces administrados en silos. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el departamento de capital humano y a mí nadie me toque los datos de mis colaboradores. Yo soy el departamento de ventas y a mí nadie me toque los datos de mis ventas. Yo soy el departamento de marketing y a mí nadie me toque mis datos de mis leads. Entonces, eso es el antes. El ahora, el valor de estos datos es conectarlos entre sí. Entonces, yo poder saber que la información de un lead es de un cliente tal, que lo atiende tal colaborador tiene estos gustos. Entonces, vean cómo yo puedo mezclar la información de diferentes fuentes y poder tomar decisiones que realmente conviertan el dato en información para la toma de decisiones. ¿Ok? Y el último de datos dice, son una herramienta para optimizar procesos. No está mal, pero los datos ahora deben ser un activo intangible, súper clave para crear valor. De nada me sirve a mí optimizar un proceso si el valor que le entrego a mi negocio no mejora. Entonces, ojo, cuidado con los Master Black Belts o los Black Belts, porque yo puedo optimizar un proceso y generar mejores resultados al proceso. Pero si yo no tengo mejor outcome, ¿verdad? Mejor entrega de valor a mi cliente, de nada me sirvió la automatización de ese proceso, la mejora de ese proceso. ¿Ok? Entonces, importante que se fijen ustedes antes de automatizar, antes de mejorar un flujo, es qué voy a hacer para agregarle valor a mi cliente. Bien. El siguiente punto clave o pilar es el de la innovación. Aquí hay dos conceptos, digamos, fundamentales. El primero es el de la experimentación. La experimentación debe hacerse en dos vías, la experimentación divergente y la experimentación convergente. Y se preguntarán ustedes cómo se come eso. Ok, la experimentación divergente, vamos a ver si me sale aquí un dibujito, ¿verdad? Es que yo genero una gran cantidad de ideas, ¿verdad? Yo aquí tengo una gran cantidad de ideas, ¿verdad? Y todas esas ideas son posibles experimentos, posibles soluciones a un problema.
Pero después, y esto hay que permitirlo, no hay que limitarlo. A veces los gerentes dicen, no, yo no quiero ideas de todo el mundo porque eso es mucha cosa y después no. Es que podría ser que alguna de esas ideas no tal cual la dice un colaborador se vaya a implementar, pero podría ser que luego cuando se haga la experimentación convergente, que es en este otro sentido, donde yo voy unificando, ¿verdad? Hasta salir con una idea. Entonces yo puedo decir, ok, tenía 25 ideas en la experimentación divergente, luego me puse de acuerdo y fui aglomerando hasta salir con 5 ideas en la experimentación convergente, la empecé a probar y me quedé con una que es la que realmente vale. Entonces, en esta fase acá, intermedia, en la experimentación convergente, es donde entra este concepto del prototipo mínimo viable. Algunos también lo han visto como el producto mínimo viable. Este prototipo mínimo viable lo que permite es, ok, no se espere a tener el gran producto final para entregárselos a sus estudiantes. Saque un prototipo para estudiantes claves, para estudiantes que son top en la universidad, que llevan 12 años estudiando, no porque hayan repetido cursos, sino porque ya llevan la segunda o la tercera carrera, y pruebe ese prototipo con estas personas para ver si realmente eso funciona, ¿verdad? Entonces, ojo los ejemplos: experimentación divergente, muchas ideas; experimentación convergente, menos ideas, hasta probarlo con prototipos mínimos viables. Aquí pasamos desde la intuición y el seniority, las decisiones se basan en la intuición y el seniority, hacia decisiones que están basadas en pruebas y validaciones. Entonces, ya no va a suceder que un gerente de la organización dice, no, yo tengo 20 años en esta empresa y entonces esa idea ya no la vamos a hacer. No, es que ya no es tanto ese seniority, sino es, vamos a probar esa idea. Probemos a ver si eso funciona o no funciona. ¿Ok? Pasamos desde las ideas donde probar es caro, lento y difícil, a donde probar es barato, fácil y rápido. Ojo, barato, fácil y rápido significa pequeños sprints de innovación. 2 semanas probando una idea, funcionó o no funcionó. No voy a tener el producto final en 2 semanas, pero voy a tener un prototipo mínimo viable para validarlo con mis clientes. ¿Ok? Antes los experimentos eran conducidos esporádicamente por expertos. Y ojo la palabra aquí, esporádicamente. Ahora los experimentos son conducidos constantemente por todo el mundo. Todo el mundo tiene la posibilidad de expresar esas ideas. Lo máximo que va a pasar es que su idea se descarte. No pasa absolutamente nada, porque de eso se trata la experimentación divergente. ¿Ok? El reto de la innovación es encontrar la solución correcta. Antes nos enfocábamos. La innovación es buscar esa solución correcta. Ahora tenemos que pensar que el reto de la innovación es resolver el problema correcto. Nos hemos dado cuenta muchas veces que llegamos a una organización y nos dicen, mire, es que necesito que me automatice este flujo por esto y esto y esto y esto. Ok, esa es la solución. Pero nos ponemos a encontrar cuál es el problema y nos damos cuenta de que no estamos resolviendo el problema correcto. Ok. Fallar es evitado a toda costa, es lo que antes se solicitaba. Ahora los fallos son lecciones aprendidas rápidas y baratas. ¿Ok? Ojo con rápidas y baratas, ¿verdad? No estamos diciendo de un proyecto de 6 meses. Listo. Antes teníamos un enfoque en producto terminado, en producto finalizado, y ahora tenemos un enfoque en prototipos mínimos viables. Es decir, yo saco un pequeño prototipo, lo pruebo y después itero después de ese lanzamiento para irlo mejorando. ¿Ok? Bien. Y por último, no menos importante, está el valor. En este tema de valor, yo podría resumirlo en la paranoia de la sobrevivencia. ¿Y qué significa la paranoia de la sobrevivencia? Puede ser que yo en este momento tenga un negocio súper rentable, pero la pregunta es, ¿mi negocio va a ser rentable siempre? Pregúntenle a Blockbuster, ¿verdad? Pensó que su producto iba a ser rentable siempre y vea lo que pasó con Netflix. La pregunta, ¿será que Netflix va a ser rentable siempre? Probablemente no.
llegará un momento en que vendrá algo. Y entonces, ¿qué debe estar haciendo Netflix en este momento? Debe estar pensando en cómo salirse de ese mercado que en algún momento va a caer en declive y evolucionar su propuesta de valor. Lo que les decía con las universidades, ¿qué tienen que estar haciendo las universidades hace 5 años? Pero bueno, lo están haciendo ahora con el tema pandemia. Tienen que evolucionar. Las universidades no se pueden quedar en el mismo nicho y en la misma propuesta de valor. Y les cambio el tema, no veamos universidades, veamos la educación secundaria, y tal vez no la hagamos tan difícil, hagamos la educación secundaria privada o la educación primaria privada. ¿Ustedes creen que el modelo va a ser igual al público? Yo creo que no, yo creo que el modelo tiene que evolucionar. Claro, esto es mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay mucho por lo cual conversar, pero la propuesta tiene que variar. Entonces, ¿cómo debe variar? Desde una propuesta de valor definida por la industria a una definida por las cambiantes necesidades de mis clientes. Entonces, antes la industria decía lo que íbamos haciendo. Ahora mis clientes me van diciendo día con día lo que voy haciendo. ¿Ok? Antes nos enfocábamos en nuestra actual propuesta de valor. Ahora tenemos que en este momento buscar cuál es la siguiente propuesta de valor, cuál es la oportunidad, la nueva oportunidad que tenemos de entregarle valor a nuestro cliente. ¿Ok? Antes decía optimizar su modelo de negocio tan largo como sea posible, es decir, sáquele el jugo lo máximo posible, 5 o 10 años, ¿verdad? Aquí no, aquí es envuelva antes de que deba para mantenerse por delante de la curva. ¿Qué quiere decir? Envuelva antes de que deba, o sea, no recoja la mesa hasta que lo echen. O sea, empiece a recoger la mesa, ¿verdad? Antes, por delante de la curva, antes de que llegue alguien a echarlo del lugar donde usted está. ¿Ok? Antes, dice, juzgue el cambio de por cómo impacta el negocio actual. Antes lo hacíamos así, ¿verdad? Este cambio que estamos haciendo lo juzgamos basado en cómo impacta el negocio, pero al negocio actual. Ahora la pregunta es, este cambio, ¿cómo crea un siguiente negocio? O sea, el cambio es bueno si yo estoy creando un nuevo negocio. Antes era muy centrado en la propuesta de valor actual, ahora es más bien cómo el cambio que estoy introduciendo me cambia esta propuesta de valor y me genera una propuesta de valor diferente. ¿Ok? Y lo que les decía, ¿verdad? La sobrevivencia de la paranoia dice, el éxito del mercado permite la complacencia. Si yo estoy entregando valor, todos mis clientes están contentos y demás, pues probablemente yo me sienta complacido con lo que estoy haciendo. Ahora, solamente los paranoicos sobreviven. ¿Y qué quiere decir esto? Es que yo puedo estar en este momento en el mejor de en las vacas gordas, diríamos, ¿verdad? En las de riqueza. Pero si yo no estoy pensando en los cambios que podrían venir mañana, en la siguiente pandemia, en la siguiente enfermedad que nos va a traer y que nos va a hacer que no podamos volver a salir de nuestras casas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que andar con una paranoia, ¿verdad? De o evoluciono mi propuesta de valor o me extingo, ¿verdad? Probablemente nos va a pasar las de los dinosaurios, ¿verdad? Entonces, como organización, si no me pongo detrás de esa evolución de mi modelo de valor, de mi propuesta de valor, me voy a extinguir, ¿verdad? Y ya para cerrar, para dar paso a las preguntas, eso que hemos visto allí es, digamos, la forma en la que ustedes tienen que ir dándole importancia a sus estrategias de transformación digital. ¿Cómo miden eso? Nosotros en S4DI tenemos un nivel de madurez, un modelo de madurez, ¿verdad? Este es un modelo de madurez en transformación digital que mide 5 niveles de madurez, ¿verdad? Desde el más básico hasta el más alto, ¿verdad? En estas 6 variables: modelo estratégico de negocio, centralización en el cliente, infraestructura social, es decir, la gente, ¿verdad? Flujos de valor, procesos, analítica de datos estratégicos y optimización y digitalización. Y vean que ahí está contenido todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, esto que tenemos acá es una herramienta que nosotros ponemos a disposición de ustedes para evaluar la madurez de su organización
en esas seis vertientes. Para eso, entonces, nosotros les vamos a decir, dado la aplicación de un cuestionario, la infraestructura social está en nivel 3 por esta y esta razón, la analítica de datos está en nivel 2 por esta y esta razón, ¿verdad? Y eso, una vez que nosotros tenemos ese assessment o resultado de esa evaluación, nosotros les proponemos nuestro Digital Transformation Toolkit. Estas dos filminas al final son un poquito de lo que S4DI ofrece, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle. S4DI ofrece descubrimiento estratégico, análisis de clientes y cultura, proyección estratégica para la transformación digital, planificación de manera ágil de esa transformación digital y la ejecución y el gobierno de esa transformación digital. No sabe cómo hacerlo, no sabe, le dijeron qué es lo que tiene que hacer, pero no cómo hacerlo. Bueno, lo podemos hacer a través de esta proyección estratégica y a través de esta planificación ágil y esta ejecución, ¿verdad? Muchas organizaciones ya pasaron este paso, ¿verdad? Hay organizaciones que todavía no y están por acá, ¿verdad? Entonces, nosotros les podemos ayudar en cualquiera de las fases con las herramientas que hay dentro de cada una de estas fases. No las voy a explicar en detalle porque es un poco largo, pero este toolkit también puede estar a disposición de ustedes para apoyarles en ese proceso de transformación que ustedes necesitan. Y con esto, pues, finalizo para empezar las preguntas que puedan tener los participantes. Muchas gracias, Julio. Creo que ya hay varias preguntas. Vamos a ver, por acá tengo una. Dice, una nueva normalidad trae consigo grandes retos y nuevas amenazas para el sector de servicios financieros si no logra digitalizarse a lo que es ahora. ¿Me puedes, por favor, repetir la pregunta? Es que no te escuché al inicio. Sí, claro, dice. Una nueva normalidad trae consigo grandes retos y nuevas amenazas para el sector financiero si no se logra digitalizar ahora. Definitivamente. Vamos a ver, bueno, el sector financiero digital está muy digitalizado, pero el tema es que las nuevas normalidades, es un término que salió con la pandemia y se quedó, ¿verdad? Las nuevas normalidades datan ya no de entidades financieras, sino más bien de fintech, ¿verdad? Y que las fintech son estas empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros, porque al final eso es un banco, ¿verdad? Es la gestión de datos, la gestión de la información a través de soluciones informáticas. Entonces, sí, definitivamente los bancos no es que se van a extinguir, es que tienen que ver qué están haciendo las fintech, ¿verdad? Y tomar decisiones sobre qué van a hacer ellos para ese nuevo modelo de negocio donde no necesita ser un banco para tener una cuenta o no necesita ser un banco para tener un crédito, ¿verdad? Ya hay discusiones ahí a nivel regulatorio, ¿verdad? De que si la fintech tal está a lugar o no está a lugar, pero bueno, eso es lo que trae la nueva normalidad, ¿verdad? Y si no que lo diga Uber con su regulación en Costa Rica, ¿verdad? Que es un ejemplo de esa nueva normalidad que entró sin regulación y que está haciendo sufrir a los taxistas, ¿verdad? De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos otra por acá, dice, ¿qué hacer si en la organización ya existe una dependencia que se ha ido encargando de la digitalización y simplificación de procesos? ¿Cómo hacer para integrarla dentro de la propuesta de transformación digital? Y de paso consulto, ¿cuáles son los roles claves que debería tener el equipo que esté a cargo de una transformación digital? Ok, vamos por partes. Léeme la primera parte porque es que son dos preguntas y por poner atención a la segunda me olvidé la primera. Tranquilo, dice, ¿qué hacer si en la organización ya existe una dependencia que se ha ido encargando de la digitalización y simplificación de procesos? Ok, yo creo que son un rol clave de una transformación. Entonces, imaginémonos una organización que tiene desde recién creación un área de transformación digital, pero también tiene por ahí hace 10 años un área de procesos y calidad, ¿verdad? Y por allá también tiene un área ya de 20 años de tecnología e información, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un área de transformación digital? Invitarlos a todos a participar y a ser parte
de ese equipo, ¿verdad? Y trabajar todos en una misma iniciativa. Ahora, roles importantes. El Chief Digital Officer, ¿verdad? El CDO o gerente de transformación digital es un rol que hemos visto en muchas organizaciones, ¿verdad? Pero más que un gerente, yo lo que creo es que hay que meter dentro de la organización un concepto de cambio continuo, y ese concepto de cambio continuo se incluye a través del agilismo. Entonces, roles que yo considero vitales, células ágiles con coaches ágiles, ¿verdad? Entonces, la forma en la que yo puedo ir metiendo en una dualidad de sistema operativo a mi organización, y cuando digo sistema operativo no estoy hablando ni de Windows ni de Linux, ¿verdad? Sino que estoy hablando en cómo opera la organización. La organización tiene una forma de operar, pero para transformarnos digitalmente nosotros vamos a crear una segunda forma de operar que es más ágil, ¿verdad? De transformación digital. Entonces, creo células y estas células me permiten a mí ir transformándome de forma ágil. Entonces, para mí es muy importante coaches ágiles, Scrum Masters, que el negocio entienda que ya no soy yo por un lado y tecnología por otro, sino que somos un único equipo de transformación ágil, ¿verdad? Y este equipo de transformación ágil está compuesto por uno de marketing, uno de ventas, uno de operaciones, uno de tecnología, uno de financiero, uno de capital humano, y están trabajando en un mismo proyecto de transformación. Dije roles, dije departamentos por decir algunos, ¿verdad? Pero dependiendo del flujo de valor que elijan transformar de primero, así van a ser los miembros, ¿verdad? Pero esos miembros, de alguna manera, dejan de ser parte de aquella gerencia financiera y pasan a ser parte de un equipo de transformación. Este equipo de transformación tiene a su experto financiero dentro del equipo de transformación digital. Entonces, son paradigmas difíciles, pero no imposibles. Además, son paradigmas ya probados, ¿verdad? O sea, hay casos a nivel internacional. En Latinoamérica, en Chile y en Brasil hay varios ejemplos, en Colombia hay varios ejemplos. Aquí en Costa Rica nosotros tenemos un caso de éxito de este agilismo, donde hemos ido en una organización pública trayendo esa gente clave de las distintas áreas a trabajar como un equipo ágil, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, no, eso no es para mí, eso no me sirve a mi organización, porque mi organización, no, es que no está en prueba el agilismo, ni el agilismo a escala empresarial. Eso funciona y hay pruebas. Lo que está en prueba es la capacidad de cambiar de mi organización, ¿verdad? Y que los cambios son difíciles, sí, probablemente sean difíciles. En una sesión anterior conversábamos que mucho de esto es un tema mental y de cambiarle el chip a la gente para que deje de pensar de una manera y piense de otra, ¿verdad? Pero siempre va a haber resistencia, eso es completamente normal. Ok, Julio, y ahí mismo en esa pregunta decía, bueno, ¿cómo hacer para integrar la verdad dentro de la propuesta de la transformación digital? Y además, ¿cuáles son los roles claves que debería tener el equipo que está a cargo pues, de la transformación digital? Sí, los roles, el CDO, los equipos ágiles con Scrum Masters, Product Owner, y principalmente los coaches ágiles, porque ese coach ágil es el que le va a permitir a la organización crear un ente de gobierno que se llama LACE. LACE es Lean Agile Center of Excellence. Entonces, el Lean Agile Center of Excellence lo que dice es, usted tiene un centro de excelencia que va haciendo que sus procesos sean lo más ágiles posibles, ¿verdad? Y va metiendo allí todos los demás procesos que necesitan transformarse. En ese LACE, L-A-C-E, ¿verdad? Tiene que haber gente tomadora de decisiones. Y ojo, porque con la transformación ágil, la toma de decisiones baja. ¿Qué significa baja? Ya no está centralizada en los directores o en gerentes, sino que baja a los equipos que están haciendo la transformación. Y eso es bien difícil, porque le estás quitando el poder de toma de decisiones a los mandos medios. Entonces, eso es algo que hay que trabajar con mucho tacto cultural. De acuerdo, muchas gracias. Y tenemos acá una pregunta de Rodolfo Barquero. Dice,
¿Cómo transformar digitalmente a un departamento de TI pequeño que se volvió un cuello de botella? Saludos. Saludos, Rodolfo, hasta San Carlos. Bueno, realmente los departamentos de tecnología, casi todos están sobredemandados, es decir, que la oferta es menor a la demanda. ¿Qué ha sucedido en organizaciones de primer mundo que yo he visto? Los departamentos de TI han desaparecido como departamento de TI y se han convertido en departamentos de seguridad. ¿Por qué? Porque se han dedicado, esos departamentos se han dedicado a la seguridad de los activos, ¿verdad? Y entonces, todos los que estaban allí tomando requerimientos, diseñando requerimientos, desarrollando requerimientos, probando requerimientos, pasan a ser parte de las unidades de negocio. Entonces, en la unidad de negocio de electricidad, ahí yo tengo mi equipo que me permite a mí hacer transformación digital, ¿verdad? En mi área, ¿verdad? En mi área específica. Ahora, ojo, cuidado, porque puede ser que yo tenga un flujo que se combina, la mitad es de electricidad y la mitad es de telecomunicaciones. Entonces yo tengo que tener un equipo que realmente integre a las dos verticales. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que yo he visto. También he visto organizaciones públicas que tienen un departamento de TI pequeño, pero tienen una tercerización bastante grande a demanda. ¿Qué quiere decir? El departamento interno se convierte en Scrum Masters, facilitadores del cambio y tercerizan todas las soluciones. Es decir, viene una empresa, tienen un pool de proveedores, ¿verdad? Y entonces yo tengo al proveedor 1, al proveedor 2 y al proveedor 3. Y entonces van saliendo requerimientos, los requerimientos van cayendo en los backlogs y se los empiezo a asignar a la empresa 1, a la empresa 2, a la empresa 3, a la empresa 1, a la empresa 2, a la empresa 3, de manera equitativa, ¿verdad? Para no tener ningún tipo de preferencia. Entonces, no crece el headcount de tecnología, pero sí crece el presupuesto porque tenés que tener presupuesto para crear esas células de conocimiento. Lo que hemos visto es que esas células tercerizadas pueden ser pagadas por presupuestos de las áreas de negocio, ¿verdad? Y eso facilita muchísimo la implementación de ese modelo. Muchas gracias, Julio. Agradecerles a todas las personas por su asistencia y recordarles que si desean información pueden escribirnos al correo info@s4di.com y solicitarnos una cita. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos que tengan un lindo día y muchísimas gracias a vos, Julio. Gracias a ustedes. Gracias por aguantarme aquí una hora y nos vemos en el siguiente webinar. Saludos. Saludos, que tengan un lindo día.